de esta sesión no necesariamente corresponden a la posición institucional de nuestra asociación. Por el contrario, responden a las manifestaciones personales de aquellas personas que se vayan o las vayan a formular. Sin perjuicio que, como una organización que aprende, vayamos tomando nota de algunas conclusiones en este camino para la construcción de nuestro proyecto educativo. Dicho esto, permítame por favor presentar a los dos especialistas que nos van a acompañar el día de hoy para conocer un poco más acerca de la visión del fundador en torno a la política. En primer lugar, nos acompaña Alberto Fuentes, hermano Scout desde Cusco, Cusco 301, grupo Scout que hace poco está, perdón, de aniversario. Felicitaciones por ello. Alberto es licenciado en Administración por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, nos acompaña también nuestro hermano Scout, el doctor Alexander Carranza Reyes, quien fuera Scout en San Miguel 290. Él es abogado y docente en la Universidad de San Martín de Porres, casa de estudios de la que, dicho sea de paso, tengo el honor de ser egresado. Bienvenidos a ambos. Y bueno, para comenzar, lo que quisiéramos es, en principio, darle la palabra a Alberto, luego a Alexander, para que un poco nos comenten cómo es esta relación de cercanía con la política. Por un lado, nos expliquen qué debemos entender por política y a la vez, cómo es que ustedes, a partir de su desarrollo profesional, están vinculados con la política, ¿no? Por favor, Alberto, toda tuya la sala. Tus palabras de bienvenida. Roberto, muy buenas noches y por medio tuyo saludar a todos nuestros hermanos Scout que el día de hoy hacen un esfuerzo por seguramente querer un poco escuchar algunas opiniones y seguramente también aportar. Seguro habrá algún momento de preguntas. Y bueno, y en ese sentido, de la manera más transparente, poder compartir las impresiones y percepciones que tenemos, que indudablemente terminan siendo miradas desde diferentes, seguramente desde diferentes ángulos, ¿no? Pero creo que teniendo claro algunos temas que los tenemos en común. Sí, efectivamente, como muy bien se ha dicho, yo hace muchos años, de algún modo participo, ¿no? en la acción política, aparte de la propia actividad de Scout. En el caso mío, indudablemente hubieron influencias, vamos a decir, familiares, pero eso no significó que yo de algún modo me dejara llevar de algún modo por ese tipo de influencia, sino más al contrario, traté de que en mi etapa, al menos de niñez y de adolescencia, yo diría también casi juventud, mantenerme un poco al margen, digamos, de estos espacios, ¿no? Del espacio más que político partidario. Seguidamente a eso, sí vi que habían personas muy cercanas a mí en el grupo Scout y en los espacios de universidad que participaban, y más bien pude darme el tiempo de escucharlos, en muchos casos acompañarlos, y poder un poco observar las diferentes tendencias partidarias, las diferentes miradas de quienes de algún modo dirigían en la etapa en la que yo sí quería de algún modo tener algún nivel de actuación y participación. Así que tuve la oportunidad de participar de eventos, yo diría, casi en todos los espacios políticos, lo cual me permitió un poco ir identificando lo que podía de algún modo tener cierta alineación con lo que pensaba, con lo que sentía, y por decirlo de algún modo, finalmente terminé regresando al espacio en el que inicialmente habían mayores influencias y bueno, pero me di el tiempo de asumir con mucha convicción lo que yo realmente pensaba y quería, ¿no? Y es así que participo de un partido político y asimismo siempre he tratado, no solo en el ámbito del movimiento, sino como ustedes saben, muchos de los que están aquí, yo hace más de 20 años me dedico a la educación superior y universitaria, y en este espacio, indudablemente, hay que ser muy respetuoso del objetivo para el que uno es convocado. Y son espacios donde no se hace proselitismo, por decir algo, partidario ni político, pero eso no significa hablar sobre la realidad, eso no significa explicar que siempre es bueno decirlo, ¿no? Desde una mirada muy individual, porque al final lo que hacemos es simplemente alcanzar elementos
que permitan que las personas puedan tomar decisiones y generarse un poco un propio criterio de las cosas. Y bueno, y creo que eso es una de las cosas que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Porque seguramente en las épocas en las que estamos, felizmente no tenemos tanta complicación para poder de algún modo también saber manejar, saber entender y saber diferenciar los espacios, que creo que es importante. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Doctor Carranza, por favor. Saludos y bienvenida a todos. ¿Está muteado? Sí, doctor, está con el audio muteado. Ok, ahora sí. Adelante, Listo. por favor. En principio, agradecer la cordial invitación de la sede nacional, de Jorge, de Roberto, escuchaba con mucha atención a Alberto y además la participación de todos ustedes. La pregunta es muy compleja, muy retadora para mí. Mi vida mi vida a partir de los quehaceres políticos, eh, podría decirles que me marcó el escultismo, me marcó de una manera tremenda. O sea, es imposible poder establecer una diferencia entre ser scout y tener una vida política. Política entendida no como la vida política partidaria, sino como la forma de entender la política, que es llegar al bien común, finalmente. Por supuesto, la política que vemos nosotros a partir de los medios de comunicación es un poco siniestra, es un poco banal, es un poco despreocupada y que definitivamente muchos consideran que es un demérito entrar a ella. Todos ustedes seguramente me acompañarán en la reflexión que cómo no poder haberme constituido como una persona medianamente entendida de la vida política nacional, si es que no podría haber pasado por una corte de honor, entendiendo a la corte de honor como un conjunto de valores respecto de los cuales debatíamos y conversábamos para mejorarnos como personas. ¿Cómo poder entender, cómo poder entender la vida política si no entendemos el principio de lealtad? El principio de lealtad, que es precisamente no traicionar, y es lo que vemos a menudo. ¿Cómo no poder haberme formado en la vida política sin haber perdido de vista temas fundamentales como la protección al más débil, la protección a la naturaleza? Esos son derroteros en la vida política de una persona que te marcan. No solamente te marcan, sino que te generan una línea de trabajo y una línea de acción. Es decir, jamás me pude quitar la pañoleta, porque lo que hizo Baden-Powell, a partir de su ideología, a partir de su particular sutileza de entender cosas fundamentales, y se los voy a mencionar, como la observación, como la capacidad de visión que tenía Baden-Powell, y además su estatura de estadista. No estoy hablando de político, y ahí, permíteme, Roberto, y Alberto, destacar la diferencia que hace Baden-Powell respecto al político y al estadista. Y creo que probablemente más adelante pueda desarrollar el pensamiento un poco más, estoy respondiendo a la primera pregunta, simplemente acotado sobre esta gran diferencia que existe. De manera que, como ustedes pueden apreciar, no podría entender la política, y a veces no la acabo de entender, porque Baden-Powell significó los pilares institucionales, el cero donde yo partí para la vida política y que me ayudó a caminar en esta carrera que he tenido de más de 30 años en determinadas instituciones a las que he participado, como mi experiencia en Cancillería durante 20 años y en el Congreso y en otras instituciones que me han posibilitado
mantenerme con estas ideas. Es decir, es mentira, es absolutamente falso que no podamos mantener los principios de Lord Baden Powell en la vida política. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Qué no es difícil? ¿Qué cosa es fácil? De manera que si me ha servido a mí y si he tenido una tabla en medio del océano para flotar en esta enjambre complicada de la vida política, fue precisamente Escultismo para Muchachos. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ambos por esta primera participación. Vamos a ir manejándonos así por bloques de no más de 5 minutos por intervención. Y lo que quiero mostrar ahora es la constitución del movimiento Scout, ¿correcto? Básicamente el artículo que está referido a cuál es la definición del movimiento Scout, ¿no? Y en ella, pues, se menciona que el movimiento Scout no es político, ¿correcto? No es político, esto lo conocemos todos. En los cursos, esta parte se suele referir a que no se hace política partidaria. Entonces, dándole nuevamente el pase a Alberto, quisiera que nos comente, por favor, qué debemos entender por política partidaria. Adelante, Alberto. Sí. Bueno, yo creo que lo importante es que entendamos, y bueno, y de algún modo quería hacer un comentario previo a lo que también hablaba nuestro otro panelista, ¿no? Efectivamente hay que diferenciar, y creo que lo aclaras, una cosa es la política en concepto amplio y otra cosa el tema de la política vinculada al concepto partidarista. Porque al final, como decía Aristóteles, todos somos animales políticos, porque de algún modo tenemos una opinión, tenemos una forma de analizar y entender, y de algún modo querer sacar algunas cosas adelante. Creo que es importante partir de esto. Al final todos asumimos, ¿no es cierto?, una función importante. Y la política termina siendo ese concepto muy amplio y yo diría mucho más ambicioso que propiamente el cumplimiento de algunos artículos o de alguna ley. Tendría que ver con esa, yo diría, esa disposición plena en ese ser extremadamente integral, extremadamente único, para poder realmente asumir responsabilidades y poder generar cambios en bien de todos y en bien del bien común, como se ha dicho. Pero creo que es el punto de bien de aclarar que para alcanzar eso indudablemente hay que buscar caminos en el concepto político y eso significa el encontrar líneas, espacios, y allí están los partidos políticos. Entonces los partidos políticos van a ser alternativas para poder asumir funciones en bien de alcanzar esto de lo que hemos ido hablando. Y efectivamente, el movimiento Scout es un movimiento de carácter no partidario. Eso quiere decir que no puede haber un grupo Scout que se pueda decir o que se pueda identificar con algún partido político o que se pueda identificar con alguna corriente política, ya que en esencia la propuesta del movimiento termina siendo una propuesta amplia, una propuesta que no se sesga de pensamiento político, no se sesga a nivel religioso, no se sesga a nivel de clases sociales, ¿no? Y de algún modo se busca, ¿no?, esa amplitud. Entonces creo que ahí con estos elementos podemos entender, pero también es bueno mencionar que tampoco esto puede significar la limitancia, la prohibición a que una persona pueda pertenecer ya sea a un partido político o a una religión o cualquier otro tipo de espacio, ¿no? Creo que ahí la amplitud tiene que estar dada, pero lo esencial es no generar ni utilizar estos espacios que son totalmente formativos yo diría, en independencia, en autonomía, con el bien de que las personas en el momento que tengan que identificar y establecer su propio camino, lo tengan que hacer y tengan que ser conscientes de lo que realmente ellos vean para su bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Alberto. Doctor Carranza, por favor. Bien, entonces va quedando claro que la máxima de nuestra normatividad y nuestro ideario va por el tema de un movimiento que no alberga el tema de lo político partidario, ¿cierto? Eso
por supuesto, está muy sabido. Como bien lo manifestaba Alberto, nosotros somos, como seres humanos, un zoopolítico, ¿cierto? Nosotros somos personas que permanentemente describimos acciones políticas, no políticas partidarias, políticas, ¿cierto? Formas de conducirnos, etc. De manera que en esa misma línea estaba Lord Baden-Powell. Lord Baden-Powell lo que apuntaba era, más que a encontrar políticos, era a encontrar estadistas. Y en ese sentido, él albergaba y recomendaba la participación de los scouts, ¿no? De los chicos, por supuesto, finalizado su periodo de adiestramiento, que en esos tiempos se llamaba de esa manera, a fin de que estos nuevos ciudadanos le den una visión absolutamente distinta al inmediatismo político que vivía en la época de la Inglaterra victoriana. Porque no hay que sacar de contexto. Este conversatorio, entiendo yo, sirve para redimensionar la figura de Lord Baden-Powell en un contexto histórico de Lord Baden-Powell. Y entonces yo pienso en la política y pienso, y para eso, con todo cariño, he tratado de preparar algunas ideas respecto a cómo es que Lord Baden-Powell entendía ya como visión de estadista la necesidad de contar con gente con valores que pueda entrar a la vida política. Y eso es a lo que se refería él, y él auspiciaba esa posibilidad. Gracias. Perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias a ambos. Y ahora sí, vamos de lleno con, por favor, sus aportes para conocer un poco cuál era la visión del fundador respecto a la política. Nuevamente, Alberto. Sí, bueno, creo que es importante, como muy bien se ha dicho, más allá de lo que podemos de repente leer y tratar de interpretar qué es lo que planteaba Baden-Powell en sus diferentes textos, ¿no? Él indudablemente también lo que escribe va a responder a una realidad y va a responder a una situación, ¿no? Cuando Baden-Powell empieza el movimiento Scout, indudablemente la situación en la que en ese momento se encontraba Inglaterra respondía a que había una clase dominante, ¿no? Y hay que recalcar el concepto de clase dominante. Era un grupo, ¿no es cierto?, un sector que se diferenciaba por un nivel de ingreso respecto a otro. Entonces, Baden-Powell considera de que ahí hay algo que no termina estando bien. Y por consiguiente, él quiere mostrar y quiere evidenciar que se puede hacer las cosas mejor, de que se puede vivir en armonía, de que se pueden generar conceptos de apoyo, se puede generar un esquema de sociedad con mejor interrelación. Y por eso que su primer campamento, que es el campamento de Bronson, ¿no? Termina siendo un campamento de carácter experimental, donde se invitan, ¿no es cierto?, a jóvenes de diferentes, vamos a llamar, sectores, estratos sociales, con la intención de validar un poco la idea de que sí se puede vivir o convivir, ¿no es cierto?, de una manera armoniosa, de una manera interesante, sin que este sea un elemento sobre lo que en ese entonces se discutía como la teoría de la lucha de las clases, donde se entendía de que al final una clase tenía que imponer sobre la otra. Y para él ese no era un concepto que en ese momento debía darse, ¿no? Y por consiguiente él se da cuenta de que sí hay que alientar en ese momento un poco a que los jóvenes vean la posibilidad de seguir algún tipo de espacio, de seguir algún camino, si es que en algún momento lo vieran por conveniente y de algún modo pudieran asumir alguna responsabilidad que permitiera de algún modo ir generando y conquistando lo que después se ha ido dando, que es el hecho de evitar sistemas en algunos casos autoritarios, que lo único que pudieran generar era confrontación, guerra, inestabilidad y básicamente ir en contra del concepto propio del bien común. Gracias, Alberto. Doctor Carranza, por favor. Estamos muteados, hay que activar el audio, por favor. Gracias. Mil disculpas. El pensamiento de Lord Baden-Powell está más presente que nunca. Y es un visionario, ¿por qué? Porque él, a partir de los sucesos de Mafeking, en la segunda gran guerra contra los Boers, él sabía que el imperio se caía.
y sabía el imperio se caía porque hubo, que ustedes recordarán, hubo un acápite muy duro en esta contienda, donde todas eran derrotas. Hubo una semana de todas derrotas, ¿no es cierto? A partir de Mafeking, Lord Baden-Powell entiende que el imperio y la edad victoriana, quiero decirles algo, Baden-Powell vivía en una etapa una época victoriana signada por el máximo esplendor. Y ese máximo esplendor, él tenía la capacidad tan visionaria de entenderla que era una fantasía, y sabía que esto se acababa. Y el reinado, perdón, y la hegemonía del Reino Unido estaba por ceder paso a otra superpotencia como los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con los Estados Unidos respecto a otras potencias? O sea, hay una transición, y por eso es que él decía, el imperio se va a caer si es que no tenemos ciudadanos comprometidos. Es decir, lo que apelaba él era la unidad. Y entonces ese era uno de los pensamientos que a él más le preocupaba. O sea, el imperio va a terminar cayendo si es que no hay unidad en su segmento político, tanto de conservadores como de liberales. De manera que Baden-Powell lo que nos lega es esa capacidad de visión de lo que va a pasar a partir de un elemento fundamental que lo aprenden en la adolescencia, en la infancia, que es la observación. Este hombre era muy observador, y esa observación lo llevó no solamente a prestarse a la observación de la naturaleza, sino lo llevó a desarrollar una capacidad de visión política y de estrategia militar, ¿verdad? Que hacía posible que él podía que él estaba visorando ya que la hegemonía británica estaba llegando a su fin, y en un intento desesperado, ¿qué es lo que hace? Buscar los mejores ciudadanos. Y por eso es que fortalece la idea de crear el movimiento Scout como una salvación, como extraer de los árboles el fruto todavía no maduro para mejorar la vida de un país. Y por eso es que en la defensa de Mafeking, Lord Baden-Powell le da una tarea importante a los jóvenes, que es la responsabilidad. Y es lo que yo hago en las aulas. Cuando yo salgo a competencias internacionales y me toca escoger al equipo, créanme, estimados amigos, que solamente es puro Baden-Powell. A veces escojo a aquellas personas que nunca tuvieron una presencia académica importante. Y saben una cosa, son los que más pelean y estudian y logran éxitos increíbles. Es decir, se vencen a sí mismos. Muchas gracias, Alberto. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. Con esto vamos acabando la primera parte de este simposio. Hemos visto algunos conceptos acerca de lo que es la política. Hemos visto también la diferencia con la política partidaria, y hemos conocido un poco acerca de el pensamiento del fundador en torno a la política. Hasta aquí quisiéramos abrir un breve espacio para algunos comentarios de parte de los participantes, alguna consulta de repente a nuestros disertantes, por favor. Pueden escribir por el chat, de repente levantar las manos, sino para pasar a un segundo bloque que estaría relacionado a vincular la política con el concepto de ciudadanía. ¿Tenemos alguna consulta, algún comentario? Por favor, de repente por el chat o levantando la mano. Esperamos unos segundos. Bien. Oh, perdón. César Cárdenas está levantando la mano. Por favor, si le pueden habilitar el audio. César, adelante, por favor. Gracias, Roberto. Yo tenía una consulta. ¿Qué pasa con los jóvenes que se sienten atraídos por demandas sociales, tales como el feminismo, por ejemplo, en un país tan desigual como el nuestro y con una sociedad machista y conservadora? Digamos que la perspectiva del escultismo orientada hacia estos sectores, ¿cómo lo ven los dos ponentes? Muchas gracias. Por favor, Alberto, doctor, no sé.
¿Alguno de los dos desea dar respuesta? Sí, bueno, yo antes de responderle creo que puedo terminar con algo que quedó también. No nos olvidemos que Baden-Powell, cuando era niño, él descubre algo importante y muy bien lo ha explicado Oda respecto al tema de la observación, que creo que es una de las características que la va a ir repitiendo permanentemente. Pero también hay algo importante. Él sale y quiere salir de ese esquema, de ese sistema, ¿no? Que es estructurado, y quiere descubrir por sí mismo muchas cosas. Y creo que ese es otro elemento que en su biografía, cuando, bueno, y quienes lo hemos podido leer, entendemos que él se da cuenta de que el formarse o el educarse no solo responde a un esquema o a un direccionamiento ya establecido, sino que él quiere ser el propio descubridor de muchas cosas. Creo que este es un elemento importante que justo conecta con lo que vamos a hablar y que tiene que ver con ciudadanía, y que, respondiendo al amigo que nos llama, también responde de algún modo. Puede ser de repente un tema de alto debate, pero de lo que se trata es de escuchar opiniones y entender de que las personas seguramente pueden estar siendo influenciadas, pueden estar siendo de algún modo interesadas en algún punto. Pero creo que ahí se pueden, dependiendo en este caso de las edades, creo que la propuesta educativa puede ayudar a generar que entre los mismos jóvenes puedan comenzar a discutir, a debatir, sin que de repente eso signifique, ¿no es cierto?, una imposición de quien tenga la responsabilidad sobre estos jóvenes. En bien de que los argumentos fluyan, ¿no es cierto?, digamos, vamos a llamar, entre personas de las mismas edades, entre los coetáneos, con la intención de que por sí mismo salgan argumentos y puedan debatirse, y seguramente que la percepción de muchos puedan ayudar a encontrar lo que, entre comillas, podríamos llamar luz respecto a algún punto o alguna controversia, ¿no? Gracias, Alberto. Doctor, por favor, si hay algún comentario. Gracias. Somos un país desintegrado y Baden-Powell es la solución. El pensamiento de Baden-Powell redimensionado es la solución. Hablamos ahora de los pueblos indígenas. ¿Y qué pasa con los Ashanti? ¿Qué pasa con los tulúes? ¿Qué fue de los mataveres? ¿Recuerdan ustedes esas tribus en las cuales él frecuentaba, ¿cierto? En el África, y él escuchaba, mis jefes, cuando yo era scout, me decían lo siguiente, utilizando el pensamiento de scout: serás buen jefe cuando aprendas a escuchar. Número 2, tú vas a identificar en una reunión al jefe porque será el último que hable. Eso marcó mi vida. Y la marcó, ¿por qué? Porque hay que escuchar. A veces, en lo particular, hay cosas que no me gusta escuchar, pero tengo que hacerlo porque de mi vida scout se hizo una práctica y aprendí a tolerar. Y por supuesto, a veces nos cuesta, pero se hace. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? La unidad. Lo que hablaba Baden-Powell hace más de un siglo. Para buscar la unidad, para buscar los conectores. Nosotros estamos precisamente recomponiéndonos porque todavía no hemos llegado a ser república. Tenemos instituciones que están construidas en arena, ¿cierto? Y entonces tenemos que, después de 200 años, volver a caminar otra vez desde el inicio. ¿Cómo poder hacer esto? A partir de escuchar, a partir de escucharnos todos, y a partir de eso, buscar la unidad. No estoy diciendo nada nuevo, eso lo dijo Baden-Powell, no lo digo yo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. Importantes reflexiones. Bien, un poco contarle a nuestros disertantes que en la sesión anterior justamente estuvimos viendo el pensamiento del fundador orientado a el concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces, un poco que este segundo bloque va pensado a cómo pensar en un concepto de ciudadanía, ciudadanía plena, de repente podría ser,
no dejando de mirar al tema político, ¿no? O a las circunstancias, a la coyuntura política que a veces se presenta en diversos estamentos, diversas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo concebía el fundador el concepto de ciudadanía? Lo apartaba del concepto de política, lo mantenía vinculado. Ya algunas ideas se han expresado, pero nos gustaría que por favor redondeen esa apreciación. Alberto, adelante. Sí, Roberto, comparto plenamente también las opiniones de nuestro hermano Scout. Y creo que Baden-Powell efectivamente fue un hombre que yo diría un investigador social en plenitud, porque hoy en día podemos ver desde la antropología, ¿no es cierto?, educativa, desde la antropología social, indudablemente la necesidad de, más allá de que preguntar qué quieren las personas, observarlas, ¿no? Y él no solamente observó a los seres humanos, observó los ciclos, vamos a decir, sociales, los ciclos políticos, y de algún modo trató de ir a la médula. Y justo es lo que tocas. Finalmente, en esencia, la ciudadanía termina siendo, ¿no es cierto? Para mí, yo escribí hace un tiempo atrás un concepto que se llama ciudadanía de calidad, que termina siendo una actualización de algún modo a lo que es la ciudadanía activa, y que es entender que no solo nuestro deber, como algunos dicen, en el concepto de esta participación política es simplemente el definir, tener de algún modo un proyecto de vida, ¿no? Encontrar qué querer, ¿no? Después de eso, posicionarse y pensar en tener una estabilidad laboral, y de ahí no tener mayor nivel de compromiso, ¿no es cierto?, con el espacio social. Ante esa ciudadanía inactiva, como es así como él la llamaba, ¿no? Se veía la necesidad de formar a personas que busquen indudablemente la felicidad, que busquen encontrarse y disfrutar en plenitud de sus logros, pero también entendiendo de que hay otras cosas pendientes por hacer, ¿no? Pero eso se tendrá que dar progresivamente. Entonces, de algún modo, las realizaciones en términos ya de ejercicio de función o de desarrollo político viene después. Pero eso no significa malutilizar los espacios o desvirtuar lo que debe significar esa formación integral, esa formación amplia, necesaria para garantizar ciudadanía. Yo lamento de que nuestro sistema educativo nacional hace muchos años se haya retirado este concepto, se haya dejado de hablar de civismo, se haya dejado de hablar de elementos que lo que han hecho es un poco hacer y generar cierto tipo de desinterés por la vida social, cierto tipo de desinterés por el bien común, y de algún modo pues se han ido generando individualismos que van afectando a todas las instituciones, y eso hay que decir. Esto indudablemente no lo dice Baden-Powell, pero Baden-Powell iba de algún modo proyectando. En un momento en su vida se desalienta un poco de ir hablando de la política como concepto de o resultado futuro de lo que puede ser una buena ciudadanía, porque se da cuenta de que en ese momento hay tendencias, vamos a llamar ideológicas, muy fuertes en el mundo, y él prefiere ponerle un freno a este concepto con el ánimo de que los chicos no se distraigan y tampoco le tomen atención o le paren el oído a estas cosas, sino que de algún modo se concentre más en lo suyo, se concentre más en fortalecer su carácter, en esencia, para tener después seguramente la capacidad y la posibilidad de saber elegir el mejor camino, en conceptos ya seguramente de encontrar si es que quisieran asumir algún tipo de responsabilidad o desarrollar algún tipo vamos a decir, de liderazgo político, por ponerlo de algún modo. Entonces, creo que estos elementos nos van un poquito ayudando a vincular y a entender, y es por eso que en Roberismo hacia el éxito, Baden-Powell es muy duro, y en un momento hasta niega la posibilidad de que ellos hagan política y les dice que no piensen en eso. Y claro, es un tema, y yo lo creo. Yo te comento que a mis hijos y en los espacios que estoy, evito alientarlos a hacer esto, ¿no? Porque creo que eso puede hasta de repente malentenderse, a pesar de que yo no quiera decir eso. Yo creo que cada uno tiene que tener el derecho de encontrar el momento y la oportunidad para ya establecer su camino, ¿no? Yo tengo maestros en espacios políticos en los que yo he visto de que a sus hijos nunca los han comprometido, y eso también es un ejemplo, porque creo que al final cada uno tiene que asumir con responsabilidad, pero cuando la tenga formada, y eso tiene que ver con carácter, y eso tiene que ver con la tarea que tenemos en el movimiento de buscar ese ser integral, ese ser completo, ese ser en autonomía, ¿no es cierto?, capaz de realmente decidir y encontrar
su propio camino. Gracias, Alberto. Vamos con los comentarios también del doctor Alexander y luego volvemos con los comentarios y preguntas en el chat. Doctor, adelante. Estaba en una caminata con mi grupo Scout, grupos claritianos en los 90, y pasó un automóvil y habían varios jóvenes de mi edad y me mentaron la madre. Y yo, por supuesto, me empecé a erizar, como comprenderán, que no es nada agradable recibir eso, y a reírse de mí. Y mi jefe caminaba conmigo y me agarró del hombro, de la mochila, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, responder, y él me dijo, ¿qué tienes en el pecho? La pañoleta. Esa pañoleta representa a todos nosotros. Tú no puedes caer en ese juego, porque no es tu nivel, porque así no se responde a los problemas. En ese momento entendí que ser ciudadano implicaba no solamente comprender, sino también tolerar muchísimo y enseñar. Y yo creo que a la edad de 13 años, 14 años, ya era un ciudadano. Hacía cosas de 18 años, de responsabilidades que pueden hacer como lo hacen todos ustedes en sus grupos scouts, cuando enseñan a sus niños. Porque en esos momentos entiendes que un ciudadano es un actor político. Un chico de 13, de 14, de 15, es un actor, porque está, vamos a ver, no te estoy hablando del político partidario, te estoy hablando de las acciones que desarrolla, de la manera como contesta frente a una realidad que le es adversa, capaz de ser tan incomprendido que le pueden mentar la madre cuando está en plena labor de ayuda social. Y nadie se ve escandalizado por lo que estoy diciendo porque es lo que nos ha pasado a nosotros más de una vez. Se nos han tildado de muchas cosas, etcétera, muchas mofas. Sin embargo, eso es lo que ocurre. De manera que lo que hacía Baden-Powell era llamar la atención a nosotros y nos decir, hey, espérate, no necesitamos más políticos, pero esos políticos que tú conoces y que yo también conozco y que son, y que piensan a corto plazo, ¿cierto? Que son inmediatistas. Te estoy hablando del estadista, de la persona que puede ver más allá del tiempo que estamos viviendo, de la persona de 14, 18, 15, 17 años, que ya está en capacidad de poder desarrollar una prospección de nación, de país, de desarrollo, de ideal de sociedad. Y eso lo podemos hacer, hombre, yo lo hice en la década de los 70. Y entonces, y nadie me hizo una transfusión de sangre por hacer lo que decía la ley Scout. Porque mis jefes, que yo recuerdo, Oscar Herrera, Luis Corcuera, en fin, me enseñaban a cómo comportarme en un mundo donde yo antes de cumplir los 18 años ya estaba absolutamente aprestado. No solamente para actuar, sino para comprender. Lo cual no me hacía superior a nadie. Porque al contrario, me hacía sufrir mucho porque yo decía, bueno, 18 años y uno de 18 años piensa igual que yo, pues yo parezco un marciano. Porque yo tengo una ventaja tremenda comparativamente hablando con lo que me han enseñado respecto al que salía del colegio y nunca había pisado un movimiento Scout. Y es por esa razón, y eso no me van a dejar mentir las personas, los baby boomers que me están viendo, que anteriormente los puestos de trabajo, es más, la condición sine qua non para ser astronauta en los vuelos espaciales era ser Scout. ¿Y por qué? ¿Era por gusto? Porque en una comunidad donde se acrisolan valores, donde se destacan principios y no solamente se les enseña en la pizarra, sino que sales a hacer tu buena acción, porque eso es lo que nos hemos olvidado nosotros de la esencia de nosotros, es que llegas no por hacer la buena acción y salir a buscar, claro, para que te firmen la... Bueno, llega un momento que no te das cuenta en que si no haces algo por alguien, no tiene sentido tu vida. Y eso es lo que te da el movimiento Scout. No la buena acción, es que eso llega a formar parte de tu vida. Tú no puedes concebir un nuevo día si no es a partir del otro.
Y eso es Baden-Powell. Y ese es tu grupo Scout, y ese es tu jefe. Y eso somos nosotros. Y a partir de nosotros se va gestando un movimiento que está más allá del uniforme. Yo no luzco uniforme, no sabes la pena que me da. He intentado varias veces lucirlo, pero por A o B motivos nunca tuve la posibilidad. Pero nunca dejé de ser Scout. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alberto. Retomamos una consulta que había quedado en el chat. Es de Héctor Bocio y les consulta, ¿no? ¿Qué opinan sobre el gran problema del Perú, la corrupción, que origina que a los jóvenes no les interese la política? Y a propósito de eso, Alejandro Portal nos comenta, ¿no? Hay que ver que grandes políticos en el mundo han sido scouts, además de formarnos como ciudadanos activos. Alberto, adelante, por favor. Sí, bueno, yo hoy quiero partir por el concepto justo de pensar en esa ciudadanía de calidad. Y esa ciudadanía de calidad no solo nos invita a esa ciudadanía activa, que es el de formarnos, el de interactuar con la sociedad, sino hacerlo en corrección. Mucha gente puede interactuar y por ahí podría quedar el tema de muchos políticos, ¿no? Que haga obra, que robe, pero que haga obra, ¿no? Y eso termina siendo incongruente, termina siendo totalmente salido de foco. Pero es así a veces como entendemos muchas de las cosas, ¿no? A veces terminamos siendo permisibles, ¿no? Frente a situaciones que considero yo no deberían de darse. Pero bueno, ahí viene que no solo se trate de que sí, efectivamente, soy consciente de que tengo que hacer las cosas, soy consciente de que Baden-Powell lo decía, ¿no? No solo se trata de, bueno, y ahí viene el tema de la buena acción, hay que hacer las buenas acciones, pero hay que hacer esas buenas acciones y si tenemos que organizar algo y si tenemos que trabajar en algo, hagámoslo realmente con la amplitud, hagámoslo con la transparencia, hagamos con esa acción ejemplificadora, ¿no? Que permita realmente e inspire, ¿no es cierto?, a nuestros contemporáneos, a nuestros entornos, a que las cosas pueden ser indudablemente mejores. Creo que por ahí hay una gran tarea. Cuando hablamos de ciudadanía de calidad, me permito decir que tiene que ver con esto. Hoy en día el tema de la corrupción termina siendo uno de los principales problemas del país, pero somos conscientes de que este problema no responde, ¿no es cierto?, solo a un tema de espacio político. Este es un tema que se da en el espacio público, se da en el espacio privado, se da en la sociedad. Pareciera ser que detrás de esto es parte del fortalecimiento de los valores, ¿no? Hemos visto que en los espacios educativos formales se ha comenzado a volver de algún modo hasta el negocio o la moda de solo transmitir conocimiento e información, pero no el formar. Y esto significa una tarea difícil, indudablemente, porque de lo que se trata es de, en esencia, tener personas yo diría, más allá de desarrollar habilidades que creo que es importante mencionar, creo que tiene que ver con las actitudes, y esas actitudes tienen que ser esa respuesta, ¿no? Que con esa composición de elementos, de principios y valores, y ahí, en el caso nuestro, nuestra ley y nuestra promesa terminan siendo un tema muy poderoso. Yo creo que ese es uno de los elementos que termina configurando el gen, el código, ¿no es cierto?, social, emocional de las personas para que asuman desde muy pequeños compromisos consigo, compromisos con los demás, compromisos con lo que podría ser ese ser supremo que es Dios, y de ese modo comenzar a caminar de la mejor manera. Eso a veces no se entiende en un joven que no está en el movimiento Scout. Y yo siempre trato de reiterar, y en la medida de que cuando tengo que hacer un comentario, no dejo de hablar de la promesa y la ley, no dejo de hablar de esto que para mí es un estilo de vida, que al final nos los lega, por decirlo de algún modo, Baden-Powell, dentro de la propuesta que termina alcanzándonos y de la cual todos vamos disfrutando plenamente. Creo que eso es en esencia. Pero si en la administración pública se implementan los famosos códigos de ética, al final terminan siendo solo declarativos, porque al final nadie lo asume en sí, no nos comprometemos formalmente. Entonces creo que sí, nosotros generamos un aporte importante en esta lucha. Yo valoro mucho a muchos ex-scouts
que han asumido responsabilidades. En el Cusco hemos tenido alcaldes que han pasado por el movimiento y han sido personas ejemplares. A nivel nacional hemos tenido a Valentín Paniagua, que también ha sido un líder político, ¿no? Y también ha sido un esclavo de Cusco, cusqueño, que se formó en un grupo en una de las provincias de Cusco. Y así puedo ir mencionando seguramente muchas otras personas que creo yo son una muestra de que el producto que nosotros vamos generando, por todo lo que hemos ido conversando, termina siendo un aporte importante en bien de la sociedad y seguramente también en otros espacios, porque a veces no solo hay que verlo desde el concepto solamente político como que el máximo nivel de realización. Creo que también hay que evaluar liderazgos en espacios empresariales, liderazgos en espacios sociales, liderazgos en espacios profesionales, ¿no? Porque de eso se trata, y valorarnos y seguramente también mostrar como un gran resultado de la propuesta educativa de SCAO. Gracias, Alberto. Alejandro Portal nos recuerda al presidente de la UNDE. Doctor, por favor, adelante. Bueno, vivimos hablando de corrupción. Nos llenamos la boca hablando de corrupción. Nosotros somos corruptos. Pertenecemos a ese sistema y de alguna manera somos cómplices o de alguna manera hemos contribuido a que esto siga. Y siempre cuando hablamos de corrupción es el corrupto que está lejos de mí, no el corrupto que soy yo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque la ropa está tendida. La corrupción que vive el país es una corrupción que se ha generado a partir de una serie de acontecimientos que lamentablemente han tenido como corolario esta situación tan complicada en la cual nos encontramos. Específicamente, algo que me interesa a mí mencionar como el honor. El honor, para mí, es la piedra angular de la corrupción. Es la kriptonita de este germen oprobioso. Todos nosotros en el movimiento SCAO, lo primero que aprendemos es a ser hombres y mujeres de honor. Y siempre se nos preguntaba en las pruebas que pasábamos, ¿qué cosa es el honor? Es ser digno de que se confíe en nuestra lealtad y honradez. Y eso somos los SCAOs. Y eso importa, además, políticas públicas que apunten en lo social a temas fundamentales y básicos como la educación, la salud, el trabajo, la inclusión social. Corrupción la hemos tenido siempre. Personas que han querido, llegando al poder, decir que vamos a eliminar la corrupción, ha habido siempre. Podemos bajar la intensidad de la corrupción, pero jamás la vamos a poder eliminar. Y tenemos que ser honestos en eso. Pero sí podemos bajar los niveles. ¿Y cómo los bajamos? ¿Cómo lo bajamos teniendo índices de pobreza, de desigualdad como los tenemos nosotros, como precarias formas de poder obtener mecanismos para educarnos o para buscar un empleo? Es un contexto muy complicado. Sin embargo, cuando Baden-Powell habla del honor y habla de aspectos trascendentales como la lealtad y como la honradez, lo estaba hablando en una época muy complicada, porque si bien es cierto, en la época victoriana en la que a él le tocó vivir, era una época asignada por los derechos laborales, de alguna manera que se daban, por algunos aspectos sociales, etc. Era una sociedad pobre, una sociedad industrial, donde los muchachos eran los que más sufrían. Y esos muchachos terminaron siendo los que comenzaron a retomar un país y de alguna u otra manera hacer una transición más o menos ordenada hasta que ellos salieron de la hegemonía mundial y entraron a los Estados Unidos de Norteamérica, que ya están saliendo también igual que los ingleses. Y eso no quiere decir que sea algo ni bueno ni malo, simplemente son hechos, a los cuales podríamos darles un análisis desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero no es mi competencia ni mi materia. Pero sí lo es
esta visión de Baden-Powell de entender al ciudadano como un hombre de honor y traer el honor al ADN Scout. Porque si han habido distintas personalidades notorias, también hay scouts, hay jefes scouts o jefas scouts que dirigen asentamientos humanos, que están en comedores populares, gente anónima, que son gente que vive su movimiento. Maestros de escuela, que como tú, más es lo que das que lo que recibes. Porque sí o no, que cuando tus chicos hacen algo bueno, le das los invitas a todos su gaseosita, su chancay. ¿Eso acaso no es crear una comunidad? ¿No es fortalecer el honor? ¿No es fortalecer la cosa buena que se hace desde un trabajo comunitario? Claro que lo es. Y entonces yo, de alguna manera, permítanme este mensaje, es que el movimiento Scout no es un movimiento que está en la nube. El movimiento Scout es algo que se vive en el terreno. Y tenemos que aprovechar esa situación porque nosotros somos un movimiento clave. Debemos de redimensionar a nuestro fundador, debemos de redimensionarnos a nosotros mismos y creérnosla. Sí, pues, el Perú nos necesita, ahora, más que nunca. Y como en la época de Baden-Powell, que decía, me importa más y ojalá que estos chicos que forman parte del movimiento Scout asuman su ciudadanía y guíen a la nación, ya como estadistas, no como políticos, mirando a plazo largo, no al mediocre plazo corto. Entonces, entenderemos finalmente que la labor en mi caso mío, en el tiempo que me tocó vivir como jefes o como subjefes, que son ahora los dirigentes, es ser modelos, somos espejo. Los chicos se miran en nosotros. No necesitas ser presidente para ser o astronauta. Necesitas ser un hombre de honor. Necesitas ser un hombre de principios, una mujer de honor, una mujer de principios. Y el mundo te lo va a agradecer. Tu país te lo va a agradecer, porque ahí se está gestando el germen precisamente de una gran transformación. Y esa transformación va de la mano con nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. En el chat, nuestro hermano Scout Teobaldo nos recuerda, ¿no?, el escultismo como pensamiento universal. Señala que Vipi reconoció en su función como militar que la lucha en la sociedad subsistía como conflicto, y es en su experiencia como organizador social que cobra importancia la integración del joven a su comunidad, usa la creatividad del explorador en su diálogo de entrega, la identificación con todos los planos de la identidad de su prójimo como un aporte gratuito, lo que es el ideal del Scout. Muchas gracias, Teobaldo. Y bueno, entramos a un bloque prácticamente ya final en el que vamos a tratar de poner en aprietos a nuestros disertantes, o tal vez no. Voy a compartirles unas imágenes extraídas de las redes sociales que muestran algunas manifestaciones de organizaciones Scout nacionales de la región interamericana. Y las voy comentando muy rápido para luego formularle la pregunta a nuestros disertantes. Esto que están viendo es Uruguay, 2019. Es un pronunciamiento de esa organización Scout Nacional a propósito de una reforma constitucional que buscaba endurecer las normas sobre seguridad ciudadana, el allanamiento nocturno, la creación de una, vamos a llamarle policía militar, etc. 2019. Esto es Brasil. Brasil a la vanguardia de lo que vendría a ser el respeto a la diversidad. Recordemos que Perú tuvo alguna manifestación similar que, bueno, en redes sociales pues generó toda una controversia, hubieron una serie de comentarios que lastimosamente pues dejaron mucho que desear con relación a los valores que están previstos en nuestra ley Scout. Y de repente este es el caso más importante. Recordemos los conflictos internos que hubieron, si de repente me estoy expresando mal, en todo caso, las manifestaciones que hubieron en Chile, ¿no? A propósito del alza del transporte,
y que desencadenaron en una serie de manifestaciones referidas pues ya al tema del alto costo de vida, el tema de las AFPs, el tema de la educación, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo a su rama mayor habían, pues, digamos, formas de manifestarse, ¿no? Y esto alentado directamente por la Organización Scout Nacional. E inclusive recomendaciones o pautas en caso, pues, de que hubiesen sido combinados en alguno de sus derechos, ¿no? Ahí lo pueden ver, esto es información pública, está en Facebook. Somos respetuosos de la independencia de las otras organizaciones Scouts nacionales. Y así llegamos al caso de Perú, ¿no? Donde estamos en una etapa en la que, curiosamente, hay una simpática coincidencia entre el subtítulo del proyecto educativo nacional que acaba de ser aprobado, El reto de la ciudadanía plena, y, cómo no, el subtítulo de la obra cumbre de nuestro fundador, Escultismo para Muchachos, ¿no? Manual para la educación de buenos ciudadanos. En ambos casos subrayamos ciudadanos. Y estamos ahora en la construcción de nuestro proyecto educativo con manifestaciones como este Foro Nacional de Educación No Formal, donde ha quedado muy claro que el Estado nos conoce, el Estado nos tiene presentes. Compartimos el evento con otras organizaciones de educación no formal, pero sin embargo la presencia de Scouts fue bastante fuerte. Y se tocaron también temas que están relacionados con la ciudadanía y la realidad social. Entonces, dicho esto, la idea es preguntarle un poco a nuestros disertantes, estos expositores, si estas manifestaciones del movimiento Scout, porque más allá de las estructuras, de si es una organización Scout o no, hacia afuera son manifestaciones del movimiento Scout, están en línea o se alejan del pensamiento del fundador con relación a la política. Alberto, por favor. Sí, Roberto. Bueno, yo creo que ahí se evidencia claramente seguramente alguna incomodidad como las pasa a todos los ciudadanos, pero hay que diferenciar las impresiones que podemos tener como ciudadanos respecto a la institucional. Yo creo que la mirada institucional tiene que ser una mirada totalmente neutral. Somos una institución, digamos, cuando ya hablamos de conceptos partidarios, decir algo responde a una posición partidaria. Indudablemente, frente a lo que pueda estar pasando quien tiene el encargo temporal de la dirección y de la gestión política y pública. Entonces, creo que ahí, pues, efectivamente se evidencia no tener claro un tema tan fundamental, ¿no? Tan fundamental. Creo que puedo básicamente decir eso, pero sí quisiera complementar algo, no sé si tengamos otro momento y comentarlo y tocar y dejarlo de repente como una luz. Y yo creo que sí es importante recoger elementos importantes de lo que significa el mensaje, de lo que significó realmente el esfuerzo de Baden-Powell en poder describir y en podernos dejar algunos elementos, y como lo hemos ido conversando, escultismo para muchachos, robertismo para el éxito, y dentro de otro tipo de elementos más, y dentro de otra bibliografía que también existe, ¿no? Pero creo yo que lo importante aquí es recoger indudablemente eso, pero también contextualizar. Yo creo que eso nos permitirá entender principios y valores que tenemos que retomarlos y darles fortaleza, pero también tenemos que entender qué está pasando en el contexto social, político, cómo se entienden, ¿no es cierto?, estas nuevas generaciones de los millennials, de los centennials, y de algún modo también vincular que somos un país en el que han habido y que tiene una historia, ¿no? Cuando hablamos de la cultura andina, podemos encontrar también allí elementos que puedan enriquecer lo que pueda significar nuestra propia propuesta. Yo creo que más allá de poder valorar y recoger elementos importantes, creo que también puede ser propicio el recoger elementos propios de identidad para poderlos integrar y generar de algún modo una concepción filosófica propia de los valores, principios que debemos de tener, en este caso los ciudadanos peruanos, pensando de que nuestra propuesta, seguramente en la que se está trabajando, es una propuesta nacional y que tiene que recoger indudablemente estos elementos que personalmente me siento muy orgulloso de ser cusqueño, de considerarme ser un hombre andino, de vivir bajo principios de cooperación, del Aymil, del Munay, del Yancay, del trabajar,
del trabajar cooperativamente, del hacer las cosas con afecto, con cariño, ¿no? Y creo que esos elementos nos pueden ayudar también a sumar a lo que se está trabajando. Gracias, Alberto. Importantes reflexiones. Doctor, por favor, adelante. Bueno, esta reunión es rica y precisamente qué saludable es entre nosotros, hermanos scouts, poder tener miradas de repente distintas, pero sin embargo apuntando en una misma dirección. Yo fraternalmente tengo un punto de vista distinto a nuestro querido Alberto. Yo creo que no somos neutrales, yo creo que somos parciales, tenemos una definición, no enfrentamos lo que tenemos al frente. Formamos parte de la reserva moral, pequeña, pero eso es lo que somos, y tenemos que entendernos así. Miren, he vivido algo en la vida, y ya estuvo bueno el marketing, ¿no? El marketing es bonito, te hace ganar dinero, te hace vender. Nosotros no nacimos con el marketing. Nosotros, desde los orígenes del escultismo, lo hicimos caminando, a pata pelada, ¿no? Lo hicimos sirviendo. No con eslogans, no con que mira yo, etc. No es así, nosotros no somos eso. Nosotros somos gente, hombres y mujeres de trabajo. El proyecto educativo y lo que están presentando ustedes, eso es trabajo. No es crear eslogans y ponerle colores y estar muy bonito todo. Es trabajar. ¿Qué nos hace falta? Tenemos un ideario espectacular. Baden-Powell se adelantó más de 100 años a su época. Somos hermanos de todos, no solamente de todos, de todas, incluyendo a los animales, incluyendo a la naturaleza. Entonces, perdóname, pero ¿en qué parte me quedé? Y finalmente, sí, yo considero que los chicos necesitan urgentemente de sus dirigentes, pero con vocación de educación, porque el mayor legado que tenemos de Baden-Powell y de nuestros jefes es que fueron educadores, de repente no con el título de maestros, no en una normal, como se diría en los 50 o en los 60, en los estudios en una facultad de educación, sino de personas de bien, que enseñen con el ejemplo. Esos son maestros. Y necesitamos esta clase de dirigentes y tenemos que salir a buscarlos, urgentemente, cuando tengamos algo que enseñar, algo que mostrar, cuando estemos adaptados, etcétera, que por supuesto lo estamos haciendo. Y esta reunión es precisamente la razón por la cual viejos scouts volvemos la cabeza y decimos, ok, estamos repensando las cosas, eso está muy bueno, desde el trabajo, no desde el eslogan. Yo estoy o sea, veo con beneplácito, con complacencia, ¿no? A mí me enseñaron el honor de otra manera. No había un cartel que me decía, you are right with your honor. O sea, yo simplemente trabajé, veía a mis jefes y me comportaba con mis jefes de la mejor manera, porque intentaba demostrarles que estaba a la altura de ellos. Entonces, dirigentes preparados, con su modelo educativo al costado, con una orientación, sin nada que inventar. Baden-Powell se encargó del trabajo más duro. Así que, tranquilos, no hay nada que inventar. Lo que hay que hacer es orientar, preparar este gran modelo educativo que los mismos chicos lo están trabajando, porque los mismos chicos los están trabajando. Al viejo requerimiento de Baden-Powell. Entonces, están haciendo bien las cosas, chicos. Yo los felicito, realmente. Me siento muy orgulloso y complacido de haber compartido este mismo espacio y este mismo tiempo con todos ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. Tenemos algunos comentarios en el chat. Alejandro Portal nos menciona, entendemos el escultismo
como una forma de fortalecimiento de la sociedad y está en nuestros grupos una misión de formar ciudadanos que transformen el mundo. César Cárdenas nos recuerda que en agosto del 42, en plena ocupación nazi, los clanes de Francia, de la Francia Libre, realizan por medio de una peregrinación una manifestación en pedido de la libertad de los prisioneros de guerra y la vuelta de los heridos sanos y salvos. Y hay una consulta de Alejandro Portal para nuestros dos panelistas, es ¿cuál es la posición, qué posición adoptar si se emite una norma que vaya en contra de nuestra promesa y ley? Interesante. Alberto, por favor. Sí, bueno, me parece interesante. Yo creo que no solamente en Francia han habido manifestaciones, pero hay que considerar que esas manifestaciones en muchos casos también han sido espontáneas, han respondido a momentos muy, muy difíciles, pero no han sido, digamos, institucionales, ¿no? Han sido propiamente de los que integran. Claro, que indudablemente si se lograra afectar en esencia la vida humana, si estuviéramos hablando de una situación extremadamente compleja, seguramente que no vamos a dejar que nos tendremos que comunicar, tendremos que democráticamente conversar y dialogar y encontrar seguramente una posición. Pero eso será el extremo, indudablemente, el extremo. Pero creo que en esencia nosotros tenemos un objetivo diferente. Nuestro objetivo, para eso están los partidos políticos, que son los que tienen que poner posición, sus líderes, y tendrán que salir y decir las cosas. Y ahí tenemos un scout, y es parte de ese, tendrá que salir, pero desde ese espacio. Pero en el caso de nuestra institución, yo creo que lo que siempre tendremos que alentar es al diálogo, lo que siempre tendremos que alentar es a la resolución propia del conflicto, ¿no? A anteponer las mejores condiciones, ¿no? Indudablemente a ser transparentes. Yo creo que eso podría ser algún nivel de participación, pero también con el cuidado que se necesita, porque al final no es nuestro objetivo, repito, hay que tener claro, nosotros tenemos un propósito, tenemos un objetivo, es el de educar y el de formar, y en esa línea creo que tenemos que ser consecuentes y ser, por no decir lo más neutrales, no sé si creo que se entendió mal el concepto, yo creo que lo más respetuosos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que seguramente también puedan tener otras opiniones, ¿no? Gracias, Alberto. Doctor, por favor, sus comentarios. Bueno, yo creo que retomando un poco el hilo de nuestra conversación, voy a citar un ejemplo que seguramente lo van a recordar inmediatamente. En la década de los 80, en la década de los 70, 60, 80, había en las cortes internacionales una gran defensa respecto a los que cometían violaciones sobre los derechos humanos, sobre todo en planos militares, ya que están hablando de la época del nazismo, etc. Y los agresores se defendían con el principio de la obediencia debida, ¿no? Bueno, yo obedecía la orden de mi jefe. Si tú eras scout, estás en una tropa, bueno, a mí mi jefe me dijo eso. Bueno, pues, ¿qué hacer frente a algo que está contra nuestra ley? No lo hagas. Simplemente eso, ¿no? Para eso también existen principios, ¿no? La desobediencia civil. Cuando te obligan a alguien a hacer algo que no estás de acuerdo, como por ejemplo cuando eran obligados a ir a Vietnam y Muhammad Ali, Cassius Clay, ya fallecido, el famoso boxeador norteamericano, se negó a ir a Vietnam porque su religión se le impedía. Él era musulmán, había pasado de Cassius Clay a Muhammad Ali, y su religión se impedía luchar hermano contra hermano. Entonces, en la vida hay que aprender a decir no. Y si hay algo que vaya contra nuestra moral, nuestras normas, no lo hago. Por supuesto, hay zonas grises. Y en esas zonas grises hay más pillos que otra cosa. Y entonces, ¿qué te queda finalmente? La conciencia. ¿Qué te queda finalmente? El espíritu. ¿Qué te queda finalmente? Tu honor. A eso responde. Porque eso es tu principal juzgador. ¿Y quién te dio contenido a esas frases que probablemente alguien que no haya pasado por el movimiento scout le suenen a hebreo? Te lo da el movimiento.
te lo da la vida en comunidad, te los dan tus campamentos, te los dan tus jefes. O sea, esa es la riqueza del movimiento. Realmente uno que está afuera se da cuenta más de lo valioso que son los scouts, lo tremendamente valioso que son los scouts. Y siéntanse orgullosos de lucir su uniforme y su pañoleta. Yo cada vez que veo un scout, me acerco a saludar. Probablemente dirán, este tío está medio loco. Pero eso es un reconocimiento personal a la labor que hacen dirigentes respecto a sus chicos y los chicos inmersos. Ahora, sí, un poco para finalizar, este segmento que tengo entendido que es el final, no perdamos a los chicos, no los perdamos. Ellos son el objetivo. El objetivo no es cumplir un programa, el objetivo es el chico, el objetivo es el muchacho. Tenemos un programa para ayudar a los muchachos, pero no equivoquemos el objetivo, como creo que no lo está haciendo este tremendo sacrificio que están haciendo los líderes que en estos momentos están procurando, por ejemplo, charlas como esta. Están haciendo un documento que por supuesto recogen el pensamiento, y eso es lo importante, no están haciendo un documento, están recogiendo el pensamiento, que es otra cosa, en un documento de los chicos y de las chicas. Y yo creo que con ese objetivo estaremos honrando la memoria de Baden-Powell. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. Nuestro hermano scout Teobaldo nos recuerda también más antecedentes históricos, precisamente que en el 57, en 1857, nació este hombre visionario y se formó en la práctica exploratoria del entorno, de su espacio natural como instrumento de su supervivencia. Y cuando llega a su realización como hombre a los 55 años, su nación lo premia con el más alto galardón, es decir, y se da cuenta de la concepción universal de lo que había creado. Hay más apuntes sobre el particular. Nos refiere, nos menciona que la juventud del mundo en su creatividad social, política e interpersonal, nos hace mención a que el movimiento Scout no es neutral, es universal. Y bueno, básicamente algunos aportes referidos a que nuestra asociación, digamos que como ente rector, está siempre, la construcción del joven del servicio a su sociedad, en este caso nuestro Perú, hay que estar siempre listos para la buena acción diaria. Son varios apuntes ahí que nos menciona Teobaldo. Hay una pregunta de Juan Figueroa, que está referida a qué opinión se tiene sobre la exclusión del término honor en el texto de la ley y promesa Scout. Entiendo que está referida a los textos normativos, administrativos que se manejan en la interna de las organizaciones Scouts nacionales. De repente esta pregunta ya podemos ir respondiéndola también con un mensaje final, estamos ya con la hora, un mensaje final a nosotros, los educadores que estamos, los educadores Scouts que estamos presentes en este foro. Entonces, Alberto, tus conclusiones finales, qué mensaje final a nosotros y cómo no también atendiendo esta consulta. Adelante, Alberto. Sí, yo creo que indudablemente lo que tratamos nosotros aquí es un poco interpretar, son percepciones que hemos ido compartiendo, pero también en algunos casos convicciones de la necesidad de diferenciar, como había dicho, espacios, ¿no? Creo que eso es fundamental. Eso nos permite entender en la amplitud, ¿no es cierto?, de cómo vamos viendo y cómo debemos de ir formando a nuestros, en este caso, a nuestros beneficiarios. Por otro lado, creo que va quedando clara la consolidación de entender que todo lo que hacemos va en busca de una formación en ciudadanía, ¿no? Pero en esa ciudadanía activa, dispuesta a servir, ¿no es cierto?, a entregar, y no solo pensar en uno, sino estar dispuesto a entender que más allá de lo que uno pueda tenerlo o pueda conseguir, también tiene que ser articulador, también tenga que ser gestor de los otros, ¿no? De lo que está más allá de uno, ¿no? Y por otro lado, creo que también es importante y vinculado un poco a la pregunta, ¿no? A la pregunta, soy consciente que los retos son complejos, los retos son mayores,
pero creo que todos los que hemos asumido el rol de ser dirigentes, somos y debemos de entender que cada acción es ejemplificadora. Si estamos en otros espacios, tengamos que hacer lo mejor porque lo que hagamos se observe desde dentro como realmente de repente la mejor acción. Y por otro lado, el llevar adelante y en hacer no solo de la promesa o de la ley un acto declarativo, sino en esencia un código de conducta permanente, en esencia una muestra de, yo diría, de fortalecimiento de la acción, como lo había mencionado, en los diferentes espacios que estemos. El scout pueda estar o no con uniforme, el dirigente puede estar o no con uniforme, pero termino diciendo que el scout es ejemplo. Muchas gracias, Alberto. Doctor, por favor, sus reflexiones finales. Le agradezco mucho. Miren, yo a este comentario les confieso que no tenía conocimiento de esta exclusión de la que menciona nuestro hermano Juan Figueroa. Pero permíteme manifestar un pensamiento desde el otro lado de la orilla, no uniformada. Para mí la piedra filosofal del movimiento es el honor, ¿no? Si me quitas eso, no me quitaste el piso. O sea, el honor para mí es lo que voy a dejar a mis hijos. O sea, ese legado, es mi legado. El honor es mi legado. El honor fue el legado de Baden-Powell. Y yo creo que el honor implica muchos sacrificios. El honor implica mucho compromiso. El honor implica permanentemente desafiarte a ti mismo, ser leal, ser honrado, ser scout. Gracias. Gracias, doctor. Esta sería la parte en la que haríamos una barrita para nuestros disertantes. Esto, bueno, no es posible en el modo virtual. Pero antes de darle pase a nuestra jefe Scout Nacional, Cecilia Seminario, nada, simplemente mencionarles que fueron Alberto Fuentes y Alexander Carranza, y más allá de los galardones o títulos profesionales, Scouts. Scout de Cusco, Scout de San Miguel, muchas gracias por estar presentes en este conversatorio y esperamos verlos en otra oportunidad. Cecilia, adelante, por favor. Sí, buenas noches, estimados hermanos Scouts. Gracias, Alberto, gracias, Alexander. Para mí realmente siempre es un gusto escucharlos por sus grandes ponencias y creo que nos llevamos muchas enseñanzas. Sé que sí me puedo contar con el apoyo de ustedes y bueno, seguir adelante con el trabajo. Les mando un abrazo de oso y adelante. Muy buenas enseñanzas, gracias. Gracias, Cecilia. Coco, adelante. Hola, ¿sabes qué es el proyecto educativo? No, pues tranquilo, aquí te lo contaremos. El proyecto educativo de una organización Scout Nacional como la nuestra contiene un conjunto de ideas y definiciones fundamentales que le otorgan una identidad y propósito a la organización. Es fundamental que en este proceso se expliquen las propuestas educativas y que se especifiquen los medios que se pondrán en marcha para poder realizarlas. En pocas palabras, debemos pensar que el proyecto educativo es como un gran paraguas, en donde tienen espacio personas que conviven en una misma organización Scout Nacional. Teniendo un conjunto de definiciones básicas que generan un sentido de identificación y pertenencia con la organización. Así que debemos aportar manteniéndonos atentos y atentas a participar en las mesas de investigación. O en las consultas nacionales que se realizarán. Proyecto educativo, el compromiso de todos. Si tienes dudas, puedes escribir a proyecto.educativo@scout.org.p. Muy bien.
Muchas gracias a todos por haber participado en este simposio. Nuevamente el agradecimiento a nuestros disertantes, a las autoridades aquí presentes. Los esperamos la próxima semana. Hay un nuevo simposio con un tema adicional referido al pensamiento de nuestro fundador. Y cordial invitación a todos para seguir creciendo como organización, como institución. Muy buenas noches a todos. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, Alberto. Abrazos Muchas fraternos. gracias, Roberto, por tu apoyo y a los ponentes que nos han aportado sobre la posición en la política de nuestro fundador. Gracias también a los participantes por sus preguntas, que esperamos haber respondido sus dudas. Recuerden que habrá más sesiones con temas interesantes a compartir y a debatir. Muchas gracias a todos, tengan muy buenas noches, los esperamos en la siguiente sesión. Nos vemos.